Bien, bueno, entonces, vamos a empezar. Este sería el capítulo 3, campo eléctrico. El tema de fuerza, la ley de Coulomb, ¿verdad? Ya se cubrió en la prueba conceptual. O sea que en la siguiente prueba, que es práctica, únicamente vamos a evaluar lo que es campo eléctrico y la ley de Gauss. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a definir lo que es el campo eléctrico. Es bastante sencillo, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es partir de la ley de Coulomb, la fuerza entre cargas. Vamos a tomar el caso más simple, que es el de cargas puntuales. En este caso tenemos la fuerza entre dos cargas. El propósito de definir un campo eléctrico es que al tener un campo, que es otra cantidad, nos va a permitir manejar de una manera más fácil, ¿verdad? Estas expresiones y hacer cálculos también de manera más práctica. Entonces, de esta fuerza, nosotros lo que vamos a hacer es escribir la fuerza de otra manera. Vamos a extraer la carga Q, que es sobre la que se ejerce la fuerza, como factor común en esta expresión. De modo que, al hacerlo, la carga Q está factorizada y lo que está entre paréntesis es una cantidad que depende solamente de la carga fuente. Acuérdense, la carga fuente es la que ejerce la fuerza y la carga que está en el punto de campo es sobre la que se ejerce la fuerza. En este caso es Q. Y Q sub I o Q' es la carga fuente. Entonces, esto que está en el paréntesis es lo que vamos a llamar campo eléctrico. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a llamarle campo eléctrico. Y lo vamos a denotar con una E mayúscula, así como lo hacían en física 200 también, ¿verdad? De la misma manera. Entonces, ahora la ley de Coulomb la vamos a escribir de una manera más simple. La fuerza es igual a la carga multiplicada por el campo. Esta es una de las ecuaciones que ustedes tienen que aprenderse, ¿verdad? Que nunca tienen que olvidar de aquí en adelante, porque en 4.15 también la vamos a utilizar. Esta es la fuerza eléctrica expresada en términos del campo. Siempre que se escribe la fuerza eléctrica, se acostumbra a hacer en función del campo. No así, sino en términos del campo porque es más práctico. Entonces aquí se entiende de que este campo eléctrico depende solo de la carga fuente o cargas fuente. Y Q es la carga sobre la que se ejerce la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a establecer ahora, fíjense bien, tengan siempre en mente esta ecuación, ¿verdad? Nosotros en la clase de 321 y 415, en 321 estudiamos el campo eléctrico, en 415 el campo magnético. Entonces, para estudiar campos hay un recurso didáctico muy importante que es las líneas de campo. Dibujar líneas de campo, ya sea eléctrico o magnético, es muy útil siempre. En todo problema nos va a servir dibujar las líneas de campo. Le decimos líneas, ¿verdad? Aunque en 3 dimensiones no son líneas. Esto llena todo el espacio. Fíjense bien, se estableció por convención. Esto de las líneas de campo es un recurso nada más. Es un recurso didáctico, ¿verdad? Para poder visualizar los campos. Cuando la carga es positiva, las líneas nacen en ella y se mueren en el infinito, ¿verdad? Cuando es negativa, nacen en el infinito y terminan en la carga negativa. Esta es una convención. Esto pudo ser al revés, ¿verdad? Pero así lo determinaron. Entonces así quedó establecido. A esto se le conoce como línea de campo eléctrico. Esto es una abstracción, ¿verdad? Porque los campos son invisibles, esto no se puede ver, de manera que este es un modelo únicamente para tener una mejor comprensión, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre vamos a asumir de que las cargas se encuentran en reposo, porque es electrostática, ¿verdad? El campo es electrostático. De manera que estos campos también van a ser estacionarios. Este campo va a ser estacionario, no va a sufrir modificaciones en el tiempo.
Ahora bien, nosotros comenzamos con cargas puntuales, ¿verdad? Que es el caso más sencillo de todos. Recuerden bien, ¿verdad?, cómo dibujar líneas de campo. Las líneas de campo eléctrico tienen una característica, a diferencia del campo magnético. Bueno, el campo magnético no vamos a estudiar, ¿verdad? Pero solo como para establecer la diferencia, en el campo eléctrico las líneas son abiertas. Significa que las líneas siempre nacen en una parte y mueren en otra. Nunca se cierran. O sea, quedan abiertas, ¿verdad? Nunca se cierran. Esa es una característica que tiene el campo eléctrico. Siempre se cumple, ¿verdad? Siempre se cumple. Bueno, entonces, aquí tenemos una carga fuente y una carga de prueba. Cuando nosotros establecemos el campo eléctrico llena todo el espacio, ¿verdad? Fíjense que una importante aclaración es que nosotros empezamos a estudiar esto en el vacío, ¿verdad? Nosotros hacemos de cuenta de que la carga está rodeada de vacío, porque si existe materia aquí, la materia afecta, el campo afecta a la materia y viceversa, ¿verdad? La materia afecta el campo, porque cuando nosotros trabajamos en el vacío, tenemos que definir una cantidad, que es esta cantidad que aparece acá, ¿verdad? La permitividad del espacio vacío o libre. Entonces, cuando estamos en el vacío, siempre tenemos que utilizar la permitividad del vacío. Entonces, yo tengo esta carga de fuente. Fuente se refiere a que es la carga que genera el campo. De ahora en adelante vamos a ir cambiando vamos a ir modificando nuestro lenguaje, ¿verdad? Ahora cuando digamos carga fuente, nos referimos a la fuente de campo eléctrico, porque las dos cargas generan campo eléctrico, ¿verdad? Tanto la carga de fuente como la carga de prueba. A la carga de prueba se le llama así porque esta carga me sirve para comprobar la existencia de un campo. Porque vamos a ver, los campos no se sienten, no se pueden ver, son invisibles. Nosotros los humanos no podemos sentir los campos ni los podemos ver. Entonces, ¿de qué manera podemos saber que existe un campo en el espacio? La única manera es con cargas de prueba. Entonces, para comprobar que existe un campo, ponemos una carga y si esta carga experimenta una fuerza es porque hay un campo. ¿De acuerdo? Siempre que existe un campo, la carga va a sentir una fuerza. Inmediatamente, esto es a la velocidad de la luz, ¿verdad? Es al instante. Es como, vamos a ver, ustedes ya conocen campos, ¿verdad? De otra naturaleza, por ejemplo, el campo gravitacional, ¿verdad? Que estudiaban en física 100. La gravedad, la gravedad de la Tierra es un campo. ¿Quién es la fuente del campo gravitatorio? Es la Tierra, ¿verdad? La masa de la Tierra. Entonces, cualquier objeto que tiene masa colocado dentro del campo de la Tierra siente una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? ¿Cómo se llama la fuerza que siente un objeto en el campo gravitatorio de la Tierra? ¿Alguien lo recuerda? Fuerza gravitacional. Sí, ¿verdad? Fuerza gravitacional, pero ¿alguien más dijo otra cosa ahí? El peso. El peso, ¿verdad? Así se le llama comúnmente, ¿verdad? También está bien decir fuerza gravitacional, ¿verdad? Pero se le llama peso. La Tierra es la fuente del campo gravitacional. G, ¿verdad? Que el campo gravitacional, en vez de una E, es una G. Apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, cualquier objeto que tiene masa siente el campo gravitacional, siente una fuerza. Y a esa fuerza le llamamos peso. ¿De acuerdo? M por gravedad. Fíjense bien la relación, ¿verdad? La fuerza gravitacional es M por G, donde G es el campo gravitatorio y M es la masa. En el caso eléctrico, en vez de M tenemos la carga y en vez de G tenemos la E. Entonces, en un campo eléctrico, los campos eléctricos lo sienten objetos que tienen carga, mientras que los campos gravitacionales lo sienten los objetos que tienen masa. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ahí pueden establecer sus diferencias, analogías, y pueden comprender mejor cuando uno establece estas comparaciones.
con el campo gravitacional. Fíjense bien, jóvenes. El hecho de definir un campo es porque yo voy a utilizar el campo para calcular fuerza. Si yo defino un campo y no calculo fuerza, prácticamente no me sirve de nada el campo, ¿verdad? ¿Para qué me sirve conocer el valor de la gravedad de la Tierra, que es 9.8? 9.8 metros por segundo cuadrado es el valor del campo cerca de la superficie de la Tierra, ¿verdad? Pero ¿para qué me sirve ese valor del campo? Me sirve para calcular el peso, ¿verdad?, de los objetos, una vez multiplicándolos por el campo. Entonces, ¿para qué me va a servir un campo eléctrico? El campo eléctrico yo lo voy a calcular en el espacio, asumiendo que existe vacío. Conociendo el valor del campo, después vengo yo y pongo una carga de prueba y la multiplico por el campo y ya tengo la fuerza eléctrica. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿con qué objetivo definimos un campo? Con el objetivo de calcular fuerza. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿cuál es la gravedad en Júpiter, verdad? Yo me puedo aprender de memoria, ¿verdad? ¿Cuál es la gravedad en Júpiter, en la superficie? Pero ¿de qué me sirve saberlo si nunca voy a calcular peso en Júpiter? Porque yo no vivo ahí, ¿verdad? Vivo en la Tierra. Entonces lo mismo pasa con el campo eléctrico, ¿verdad? Si yo conozco el valor de un campo en un punto y nunca lo voy a utilizar para calcular fuerza, entonces prácticamente no estoy haciendo nada, ¿verdad? Nada de provecho. Bueno, entonces, acuérdense de estas palabras que son carga fuente, fuente y prueba. Carga fuente y carga de prueba. La carga de prueba es la que me va a servir para comprobar la existencia de un campo y la carga fuente es la fuente del campo. Ambas cargas se supone que están en reposo, ¿verdad? Que no se van a mover. Aunque naturalmente ustedes saben de que esto se va a mover, ¿verdad? Cualquier objeto que siente una fuerza se va a mover. Bueno, pero nosotros vamos a asumir de que no se van a mover porque existe una fuerza mecánica que está impidiendo que se mueva. Pero esa fuerza mecánica no la vamos a estudiar, ¿verdad? Solo vamos a estudiar la eléctrica. Bien, aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una carga positiva, tenemos una negativa. Fíjense bien, en la carga positiva yo calculo el campo en un punto P, llamado punto de campo, pero este punto está vacío. El dibujo del campo en ese punto, yo sé que va hacia afuera, alejándose de la carga. ¿Por qué lo sé? Porque la carga es positiva. En la carga negativa pasa lo contrario. En el punto de campo P, el valor del campo apunta hacia la carga, acercándose a ella, ¿verdad? Porque es negativa. Si las dos cargas tienen igual magnitud, el campo va a tener también igual magnitud a la misma distancia, ¿verdad? Si estamos hablando de la misma distancia, lo único que va a cambiar es la dirección. Ahora bien, si usted conoce el valor del campo en estos puntos, usted viene y coloca una carga de prueba en esos puntos y la multiplica por este campo y ya tiene la fuerza. Bastante simple, ¿verdad? La forma en que vamos a trabajar. Y podemos tener varias cargas, ¿verdad? Podemos tener un montón de cargas y nosotros queremos calcular el campo en un punto específico. Siempre el campo se va a calcular en un punto específico. Por ejemplo, en este caso, dos cargas fuente que me generan un campo en este punto. Fíjense bien, como vamos a hacer suma de vectores, el vector E2 apunta hacia la carga E2 porque es negativo, el vector de campo E1 alejándose de la carga E1 porque es positiva, y este sería el resultante, la suma de los dos campos. O sea que si yo pongo una carga de prueba aquí, ¿hacia dónde se va a mover esa carga? Se va a mover en la dirección del campo o contrario a ella. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Cuando yo pongo la carga de prueba, ¿hacia dónde se va a mover la carga? Si pudiera moverse. ¿Se va a mover en la dirección del campo o en la dirección opuesta? ¿De qué va a depender eso? La respuesta la da la ecuación esta. El campo tiene una dirección, ¿verdad? Y la carga tiene un signo. Entonces, la fuerza sobre la carga va a ir en la dirección del campo si la carga es positiva, y si es negativa, la carga
la fuerza va a ir en dirección opuesta. No sé si me explico. O sea, vamos a ver acá. En este ejemplo, aquí tengo, esta carga es positiva, es la fuente. Por lo tanto, el campo apunta hacia afuera, ¿verdad? Si esta carga de prueba Q sub 0 es negativa, la fuerza eléctrica iría en dirección opuesta al campo. El campo va hacia arriba, la fuerza iría hacia abajo si esta carga fuese negativa. Pero si es positiva, la carga, entonces la fuerza y el campo van a ir en la misma dirección. No sé si tienen alguna pregunta. Siempre que la carga sea positiva, entonces la fuerza va a ir en la misma dirección del campo. Y si la carga tiene signo negativo, entonces la fuerza va a ir en dirección opuesta al campo. Hay que recordar siempre eso. Eso nos va a ayudar en los problemas. Bueno, entonces, jóvenes, el campo eléctrico para cargas puntuales quedaría definido de esta manera. Fíjense bien, en el campo eléctrico solo aparece una carga, que es la fuente. Aparece la constante de Coulomb, 1 entre 4 pi epsilon, y aparece el vector de posición relativa. Como les digo, el campo eléctrico, la fuente puede ser una carga o n cargas. Entonces, cuando nosotros multiplicamos una carga Q por el campo, obtenemos la fuerza sobre esta carga. Las unidades del campo son Newton entre coulombs, fuerza entre carga. Es bastante fácil, ¿verdad?, observar que las unidades son estas porque si ustedes ven la fuerza, si despejan para el campo, les queda fuerza sobre carga. O sea, unidades de Newton entre Coulomb. Esa es la unidad de campo eléctrico. Aunque existen otras unidades, ¿verdad?, que vamos a estudiar más adelante. Las unidades de campo también pueden ser voltios sobre metros. Pero la unidad más común sería en este caso Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Newton sobre Coulomb. Si las cargas fuente no son puntuales, sino que están distribuidas de forma continua, ya no podemos utilizar esta sumatoria, ¿verdad?, que es discreta, sino que vamos a tener que hacer uso de integrales. En el caso de que tengamos una carga de densidad lineal, usamos esta expresión donde aparece la densidad lineal de carga multiplicada por el DDS. Solamente esto cambia, ¿verdad? Lo demás permanece igual. La constante de Coulomb aparece aquí afuera. R entre R cuadrado es el mismo, solo que se cambia la carga. La carga se cambia por la densidad por DDS y se integra a lo largo de una longitud para tener la carga total. Si la carga está distribuida en una superficie, en vez de la carga, escribo densidad superficial por dDA prima. Fíjense bien, todo lo que pertenece a la carga fuente está primado. La densidad está primada, el DDS está primado. La densidad primada, dDA primado. Y el R, este vector mayúscula R, implícitamente también está primado. Porque este vector R depende de los vectores de posición R y R'. O sea que aquí implícitamente también está primado, ¿verdad? Bueno, por último, si la distribución de carga es volumétrica, en vez de la carga ponemos densidad volumétrica por d de tau y lo integramos en el volumen. Entonces, así tendríamos las tres formas, ¿verdad?, para calcular campo eléctrico de distribuciones. Las densidades que estamos usando en estos casos son la densidad lineal de carga, superficial y volumétrica. Cuando yo pongo la densidad y en el paréntesis una R', lo que estoy diciendo es que el lambda de R, ¿verdad?, o lambda depende de la posición. Cuando las densidades son constantes, no hay necesidad de escribir esta R. Solo cuando dependen de la posición es que lo escribimos, ¿verdad? Pero para generalizarlo, siempre lo escribimos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces,
aquí tengo las tres densidades. Si son independientes de la posición, ya no le escribimos el R' acá. Aquí decimos que son constantes. Bueno, entonces, vamos a analizar algunos casos para los cuales es muy fácil obtener el campo eléctrico. Fíjense bien, si ustedes revisan el capítulo 3, ahí aparecen unos ejemplos. Los ejemplos que aparecen son los problemas clásicos, problemas que uno tiene que saber resolver. Yo siempre les digo, apréndanse de memoria esos problemas porque eso les va a ayudar mucho a poder resolver problemas más difíciles. Entonces, en el campo eléctrico, o mejor dicho, ¿verdad? En todo electromagnetismo, nosotros vamos a resolver problemas clásicos, o sea, problemas que tienen una simetría muy especial, ¿verdad? Que tienen una forma geométrica regular, porque problemas muy complejos no los podemos resolver, ¿verdad? Porque las integrales se nos vuelven demasiado complicadas. Entonces, cuando hablamos de campo eléctrico, nosotros vamos a estudiar la línea infinita de carga uniforme, el plano infinito de carga uniforme. Para empezar, ¿verdad? Esto sería lo primero, línea infinita y plano infinito. Aunque la línea no necesariamente tiene que ser infinita, ni el plano tiene que ser infinito, pero cuando son infinitos, el problema se vuelve más sencillo. Entonces, estos dos problemas son problemas de los más importantes. ¿De acuerdo? Y también está el problema de la esfera. Ese problema de la esfera que yo le resolví en el capítulo 2, la ley de Coulomb, ese mismo problema lo vamos a resolver para campo eléctrico y es mucho más fácil, más bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con el caso de la línea infinita. Vamos a suponer que tenemos una línea infinita que coincide con el eje Z. En este caso, la densidad, como es una línea, es densidad lineal y va a ser constante. Vamos a colocar el punto de campo sobre el plano XY. Cuando digo punto de campo, me refiero al punto donde voy a calcular dicho campo. Va a quedar en un punto arbitrario sobre el plano XY. Debemos obtener el campo en un punto situado a una distancia ρ del origen. ¿De acuerdo? Necesito la distancia al punto de campo, que es ρ. Bueno, entonces, tenemos una línea que es infinita. Vamos a usar coordenadas cilíndricas porque es más fácil, aunque también se puede en cartesiana, ¿verdad? Esta ρ es la distancia desde el origen, que se encuentra en el plano XY, hasta el punto de campo, en P. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es localizar desde el origen el punto de campo y el punto fuente. El punto fuente es un punto arbitrario que se puede encontrar en cualquier punto de la línea. El punto fuente es un punto arbitrario que puede estar en cualquier parte de la línea, solo que tienen que tener cuidado. Muchos estudiantes cometen errores, ¿verdad? De que el punto fuente a veces lo ponen en el origen y el vector se les hace 0. Eso no puede ser así, ¿verdad? El punto de campo de fuente, quiero decir, tiene que estar localizado a una distancia z arbitraria. Tiene que quedar en z arbitraria, donde esta z primada es la distancia del origen hasta el punto fuente, que es un diferencial de z'. Siempre tiene que ser así. Ahora, este z' es arbitrario, puede tener valores positivos o negativos. O sea que lo estamos generalizando, ¿verdad? Bien, entonces, para que lo vean mejor, yo tengo el plano XY, ¿verdad? En el plano XY hay un punto P. Aquí en este punto no hay nada, está vacío. Se le llama punto de campo. Entonces, el vector en azul es el vector de posición del punto de campo. El vector en verde, que es el que está primado, es el vector de la fuente, que localiza el elemento DDS'. DDS' es un pequeño elemento de carga.
de longitud DDS'. DDS en este caso coincide con DDZ. El vector rojo es el vector de posición relativa que apunta de la fuente al campo. Ahora, ¿quiénes son estos dos vectores en coordenadas cilíndricas? Los vectores R y R' en cilíndricas quedarían expresados de esta forma. R es ρ en la dirección de ρ y R' es Z' en la dirección de Z. Fíjense bien, un vector R en coordenadas cilíndricas en forma general tiene dos componentes, ¿verdad? En ρ y Z. Pero como el punto de campo se encuentra en el plano XY donde Z vale 0, solo hay componente ρ. Y el punto fuente se encuentra en el eje Z donde ρ vale 0. ¿Estamos de acuerdo, verdad? El punto primado es el de la fuente. El no primado es el de el punto de campo. El vector de posición relativa lo encuentro haciendo la resta, ¿verdad? R menos R'. Restamos, obtenemos esto. Sacamos la magnitud con el teorema de Pitágoras. De manera que R es la raíz de esto. Como ven ustedes, en el vector en R aparece implícitamente la coordenada de la fuente, que es la que está primada. De manera que en la integral esta ρ va a ser una constante, porque en la integral es solo para cantidades primas. Entonces, como lo que estamos haciendo es una línea, vamos a usar esta integral, donde lambda es constante. El DDS en coordenadas cilíndricas sería DDZ. ¿De dónde sacan el DDS? Del vector general en cilíndrica, ¿verdad? El vector general, el elemento de línea en cilíndricas tiene tres componentes, una en ρ, una en z y una en phi. Pero en este caso, la componente phi, z y ρ son 0, ¿verdad? Esta componente solo tiene dirección en z. O sea, el DDS' es DDZ'. ¿Estamos de acuerdo, ¿verdad? DDS' es DDZ'. Fíjense bien que no es vector, es magnitud nada más. Entonces, la densidad la podemos sacar de la integral porque es constante. Y siempre tenemos que hacer un cambio, miren. R unitario, lo mismo que hacíamos en la ley de Coulomb. Este R unitario lo tenemos que escribir como R entre R magnitud. De manera que abajo me queda R al cubo y arriba me queda R vector. Así ve. R vector entre R al cubo. Sustituyo entonces en la integral R y sustituyo la magnitud, pero la elevo al cubo, de manera que es 3/2. Y los límites de integración son de menos infinito a más infinito porque estamos integrando sobre la línea infinita. Ahora, esta integral, ustedes la pueden ver en las tablas. Esta integral, jóvenes, es muy simple. Es bastante sencilla por una razón. Porque como ustedes ven, la variable de integración es z'. Rho es una constante. Aquí la pregunta es, ¿será necesario cambiar este ρ unitario a coordenadas cartesianas? ¿O lo puedo dejar así? Así se deja. Ajá. Así se deja porque el integral no depende de phi. Porque ρ no depende de qué es. Porque el integral no depende de phi. Exactamente, ¿verdad? Así como lo dijo usted. Se deja así porque ρ unitario depende de phi, pero la variable de integración no es phi, es z. Si la variable de integración fuese phi, ahí sí tendríamos que cambiar este ρ en función de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Pero como no depende de phi la integral, entonces lo podemos dejar así como está. De manera que tenemos dos integrales, una componente ρ y una z.
La primera integral, que es la que va en dirección ρ, es esta. Fíjense bien, z es primado, ¿verdad? Z es primado, es la variable. Y la otra integral es esta, ¿verdad? La integral en ρ y la integral en z. Bueno, entonces, fíjense bien, para ahorrarnos trabajo, porque ustedes saben de que en un examen, ¿verdad? Uno necesita tiempo, ¿verdad? Entonces, para evitar hacer trabajo de gusto, uno tiene que aprender ciertos truquitos, ¿verdad? O tips, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la segunda integral de z, esta integral es 0, sin necesidad de calcularla. ¿Por qué sabemos que es 0? Porque el intervalo de integración es simétrico, va de menos infinito a más infinito. Y la función que aparece en la integral es una función impar. ¿Cómo sé yo que esta función es impar? ¿Quién es la función aquí? La función es z' entre la raíz de ρ cuadrado más z' al cuadrado. Esta es la función. Olvídense de este signo menos. Piensen solo en la función. Cuando una función es impar, significa que si yo le cambio el signo a la variable, la función cambia de signo. Y si es par, no le sucede nada. Por ejemplo, x cuadrado es una función par, ¿verdad? Porque si yo le escribo menos x al cuadrado, es x cuadrado. La función no cambia de signo, es par. Una función impar sería x cubo. Porque si yo pongo menos x al cubo, es menos x al cubo. Entonces, ¿qué sucede con esta función? La función está en z, ¿verdad? Rho es una constante. Entonces, si yo sustituyo menos z aquí y aquí abajo también menos z, la función cambia de signo. Aquí abajo en el denominador no pasa nada, ¿verdad? Porque está elevado al cuadrado, pero aquí arriba sí. Si yo le cambio el signo al z, menos por este menos, queda positivo, de manera que la integral cambiaría de signo. Entonces, cuando esa función es impar y el intervalo es simétrico, la integral es 0. No sé si me explico, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? Fíjense bien, si este z no apareciera aquí, si este z' no apareciera, la función sería par, no se haría 0. Porque si este z no apareciera aquí en el numerador, solo en el denominador, entonces en el denominador al cambiarle el signo, no pasa nada porque está al cuadrado. Pero esta z que está aquí arriba es la que convierte a esta función en una función impar. Ustedes pueden hacer la prueba en su casa, ¿verdad? Integren, por ejemplo, si ustedes integran x cubo desde menos a hasta a, eso es 0. Ahora, si integran x cuadrado desde menos a hasta a, eso no le va a dar 0. Entonces es fácil, ¿verdad? Comprobar eso, de que una función par o impar, dependiendo de si el intervalo es simétrico o no, la función se anula. Con esta otra función de acá arriba, la que está en la dirección de ρ, aquí no pasa nada, aquí no se anula, porque ρ es constante. Si ustedes en esta función de aquí arriba sustituyen menos z, le cambian el signo a z, ¿qué le pasa a la función? No le pasa nada, porque z está al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces no hay necesidad de hacer esta integral, solo vamos a hacer la integral en ρ. Acuérdense bien, ¿verdad? Cuando la función es impar y el intervalo de integración es simétrico, la integral se anula. Tengan cuidado en eso, ¿verdad? Porque si aquí yo cambio, por ejemplo, si la integral fuese de 0 a infinito, ya no sería 0. Entonces, para que lo recuerden, una función es par cuando el signo de la variable, al cambiar el signo, la función no cambia. Y es impar cuando le cambiamos el signo y la función cambia. Por ejemplo, el coseno es par, ¿verdad? Coseno de x es igual a coseno de menos x. El seno es impar. Seno de menos x es igual a menos seno de x. Entonces es par cuando no cambia con el signo y es impar cuando sí cambia, cuando hay un cambio de signo en el argumento de la función. Entonces fíjense bien, solo para aclarar más todavía, ¿verdad? La función que aparece acá
es una función f de z'. Esa función es z' entre ρ cuadrado más esto a la 3 medios. Si yo le aplico esta prueba, esta se llama la prueba de la paridad de una función, así se llama, cuando uno quiere comprobar la paridad de una función. Entonces, sustituyo en el argumento el signo menos. Le cambio el signo a la variable z, en el denominador también, pero como está al cuadrado no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? De estas dos que tengo acá, de las dos opciones, puedo ver que la función es impar, ¿verdad? Porque la función cambió de signo. Aquí es positiva y acá se volvió negativa, entonces es impar. ¿Estamos de acuerdo? La función es impar, ¿verdad? Si esta, como les decía al inicio, si esta z no apareciera aquí, si aquí fuera 1, por ejemplo, o fuera ρ, cualquier otra cosa, la función sería par. Entonces, la única integral es la integral en la dirección de ρ. ρ es un vector variable, pero no depende de z, entonces podemos hacer esta integral. Podemos sacar este ρ, ¿verdad? Porque es constante. Y la integral es esta, que es una integral bastante fácil. La pueden ver en tablas. El resultado de esta integral indefinida es esto. Al evaluarlo de menos infinito a más infinito, aquí sí, ¿verdad? Tenemos que hacer una serie de cálculos. Esta solo es la integral indefinida. En el examen, siempre que les toque hacer estas integrales, ustedes tienen que poner la integral indefinida y ustedes la tienen que evaluar. Si ya me dan la integral evaluada, eso les va a quitar puntos, ¿verdad? Porque, o sea, no estarían haciendo ningún trabajo ustedes, ¿verdad? Lo que se les permite en el examen es que ustedes puedan ver en tablas o en matemática, ustedes puedan resolver la integral indefinida, pero ustedes tienen que evaluar la integral. Si usted ya me evalúa la integral de un solo, entonces no estaría haciendo ningún trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta función. Al evaluarla en los límites, entonces, este ρ cuadrado es constante, la variable z'. Entonces, aquí me queda esto, miren. Tengo que evaluar esto en más infinito y después en menos infinito. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes meten aquí más infinito y menos infinito, llegan a algo indefinido, ¿verdad? Les queda más infinito entre más infinito. Entonces, para quitar esa forma indefinida, hay que hacer un truquito aquí, ¿verdad? Eso que es bastante clásico en cálculo, ¿verdad? Factorizamos z cuadrado aquí en la raíz, en el denominador, de manera que sale z cuadrado, pero lo que sale es un valor absoluto, ¿verdad? Aquí creo que me faltó la raíz, ¿verdad? Aquí me comí esa parte, la raíz. Esto es una raíz y esto sería un valor absoluto, porque es la raíz de z cuadrado acá también. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está mejor, ¿ve? Aquí ya está corregido. La raíz de z cuadrado es valor absoluto de z. Acá también la raíz de z cuadrado, valor absoluto de z. El numerador no cambia. Y acá me queda la raíz de esto, ¿eh? Entonces, cuando yo evalúo los límites, me tengo que fijar en la tendencia del límite. En el primer límite, z tiende a valores positivos. Tiende a infinito, pero infinito positivo. O sea, z siempre es positivo. Y por definición de valor absoluto, si algo siempre es positivo, solo se quitan las barras, ¿verdad? Y este z con este z se cancela. Mientras que en el otro límite, z tiende a menos infinito. Es decir, que los valores de z siempre son negativos. De manera que, por definición de valor absoluto, el valor absoluto de un número negativo siempre tiene que ser positivo. Entonces lo multiplico por un menos, ¿verdad? De manera que este z que está aquí tiene que multiplicarse por un menos. Entonces me quedaría z entre menos z y es menos 1. ¿De acuerdo? O sea, esto que tengo acá. En el primer límite,
se canceló z. Pero en el segundo límite se cancela z, pero me queda menos 1 porque es z entre menos z. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora, ustedes evalúan este límite. Rho es una constante. Rho no es infinito, ¿verdad? Es una constante, de manera que este número entre algo infinito es 0, me queda la raíz de 1, que es 1. Acá me queda también la raíz de 1, 1 entre 1, y acá me queda menos 1 entre 1, que es menos 1. De manera que el resultado es 1 menos menos 1. O sea que me queda 1 menos menos 1, eso es 2, ¿verdad? El resultado de esta integral es 2 entre rho cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el resultado del campo eléctrico sería este. Sería esta parte, que aquí es donde aparece la constante de Coulomb, multiplicada por 2 entre rho, ya simplificado, es lambda entre 4pi épsilon en la dirección de rho. Aquí bueno, aquí se cancela este rho, me faltó eso, ¿no? Aquí se cancelaba este rho. Pero aquí es que aquí cometí un error. Aquí era un rho cuadrado, ¿verdad? Ahí lo pueden corregir en su casa. Es bueno que vayan tomando nota ustedes en su casa, ¿verdad? Para ir corrigiendo errores. Es rho entre rho cuadrado, de manera que aquí abajo tiene que aparecer un rho. Tienen que corregir ese error. Corrijan ese errorcito, ¿verdad? El campo eléctrico depende de 1 sobre rho. Varía inversamente con la distancia al punto de campo. ¿De acuerdo? No Entonces debería el ser campo... 2pi epsilon Ajá. sub 0, no. Por, Sí, también, es cierto, es cierto. Esos son errores, ¿verdad? Son errores de dedo, ahí lo voy a corregir. Es cierto lo que dice usted. Es 2 entre 4, eso es un medio, ¿verdad? Entonces quedaría lambda entre 2pi epsilon por rho, para que lo corrijan. De todas formas, en el libro, ahí pueden ver ustedes este resultado. Lambda entre 2pi epsilon por rho. ¿Qué pasa cuando rho se hace infinito? El campo se hace 0, ¿verdad? Muy lejos de la línea, el campo se anula, porque varía inversamente con la distancia. Entonces, jóvenes, aquí tenemos el primer ejemplo de cómo calcular un campo para una distribución continua, ¿verdad? El día de mañana vamos a ver otro problema, que es el campo de un plano infinito. Este problema también es muy importante saberlo resolver, porque con este problema nosotros vamos a poder hacer problemas que involucren varios planos. Entonces, bien, no sé si hay preguntas en la clase de hoy. Buenas, Lick. Ajá, dígame. No, que hable el compañero primero. Sí. Ajá. No, mi pregunta era sobre el valor de esas integrales, donde las encontramos, Lick, que lo escuché que dijo para, Sí, digamos, mire, es que en clases presenciales había una tabla de fórmulas que se vendía, pero como ahorita estamos virtual, esa tabla de fórmulas yo creo que solo se puede conseguir en forma física, no se puede conseguir en digital. Yo tengo entendido que no está en digital, entonces si ustedes las pueden conseguir en físico estaría bien. Lo que pueden hacer, si no... Ajá. Yo tengo unas tablas de esas, no sé si serán las mismas, las puedo mandar a... Sí, esa tabla se llama tabla del doctor Pérez, ¿verdad? Tabla de fórmulas del doctor Pérez, así dice, ¿verdad? Es una libreta. Entonces, esa tablita de fórmulas, que es una libreta, aparecen todas las integrales resueltas. Todas las integrales, pero de bueno, forma entonces, indefinida. a O ver sea, si el compañero las puede enviar. Escuché que dijo que las tenía. eso sería bueno. Y si a un caso no tienen esa tabla, entonces lo que pueden hacer es usar matemática, el programa. Ustedes pueden resolver con matemática la integral indefinida, ¿verdad? Y ustedes la evalúan en los límites. Eso es válido que lo hagan, ¿verdad? Eso es válido, eso no hay ningún problema, solo que tienen que evaluar los límites siempre. Bueno, entonces vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Seguiríamos mañana. No olviden, ¿verdad?